Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por este día, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. En este día, la palabra de Dios nos va a enseñar que Jesús tuvo más hermanos, pero no nos va a enseñar que la Virgen María tuvo más hijos. Los hermanos protestantes se confunden cuando la palabra de Dios dice hermanos de Jesús y piensan que son hijos de María. Eso lo vamos a ver en este Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Les invitamos a todos a que busquen la Biblia, busquen la palabra de Dios y meditemos Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: en el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio
La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. El ángel le preguntó: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión, en este día, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. A través de las redes sociales, les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy me acompaña mi sobrina Daniela en este compartir de la palabra de Dios, en este compartir de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio del día martes 6 de abril. Abramos nuestra mente, nuestro corazón para la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que Jesucristo, el Señor Jesucristo, estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba en el sepulcro y estando en el sepulcro, se encontró con una mujer llamada María Magdalena. Y la palabra de Dios hoy nos va a mostrar que Jesús le da un recado a María Magdalena. Vamos a abrir la Biblia, Daniela, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo, vamos a leerlo desde el 15. Jesucristo le dice a María Magdalena: mire, María Magdalena, vaya a decirle a mis hermanos, María Magdalena le hizo caso a Jesús y se fue donde los hermanos. Pero quiero aclarar con este evangelio del día de hoy
que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos, pero Jesucristo sí tuvo más hermanos. Los hermanos que no son católicos juzgan, señalan, condenan y aseguran que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, cosa que no lo dice la palabra de Dios. Los hermanos protestantes dicen María tuvo más hijos. Ahora vamos a ver con la Biblia. Cuando Jesús le dice a María Magdalena, vaya a decirle a mis hermanos, obviamente, si la Virgen María tuvo más hijos, María Magdalena debió ir donde estaban los hijos de la Virgen María. Pero usted se va a dar cuenta hoy con la Biblia que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos. Hoy estamos meditando el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Y en este Evangelio de hoy nos vamos a dar cuenta que la Virgen María no tuvo más hijos, pero que Jesucristo sí tuvo más hermanos. Que Jesucristo sí tuvo más hermanos. Y eso nos lo aclara la Biblia. Que los hermanos de Jesucristo, los hermanos del Señor, oigan bien, los hermanos de Jesucristo no son los hijos de la Virgen María. Por eso le invitamos a todos a que abramos la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 15 en adelante. Paren la oreja, oído al tambor. Escuchen la palabra de Dios. Jesús le dijo a María Magdalena, le dio un recado, le dio un mandato. Oigan, escuchen. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Miren el mandato del Señor. María Magdalena a Cristo resucitado no lo conoció. No pudo saber que era el Señor. No pudo distinguirlo, descifrar, no pudo reconocerlo. Entonces Jesucristo se hace conocer, le dice María, y ella le dice Rabuní, maestro. Escuchen la orden que el Señor le da a María Magdalena. Óiganla. Jesús le dijo, suéltame. Suéltame. Pues aún no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre. Oído al tambor. Paren la oreja. Ahí viene. Pero vete donde mis hermanos. Escuchen. Le va a dar una orden. Le dice, suéltame. No he subido a mi Padre, pero vete. Pero vete donde mis hermanos. ¿A dónde está mandando Jesús a María Magdalena? Escuchen. Pero vete donde mis hermanos. Paren la oreja y préstenle atención a qué lugar está Jesús mandando a María Magdalena. A dónde Jesús le está diciendo a María que debe ir. Porque si se supone que según los protestantes, la Santísima Virgen María tuvo más hijos, cuando Jesús le dice María Magdalena, vaya donde mis hermanos, ¿a dónde tenía que ir María Magdalena? A ver a los hijos de María. Pero usted se va a dar cuenta que es un engaño de los protestantes decir que María tuvo más hijos. No hay una cita bíblica, escuchen bien. No hay ninguna cita bíblica que diga que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. No la hay. Y si usted la tiene, aquí en los comentarios, escríbalo. Aquí en los comentarios, colóquelo. Estamos transmitiendo desde Facebook, desde Instagram, desde YouTube. Estamos transmitiendo hasta de TikTok. Y alguno que sepa dónde dice la Biblia, María tuvo más hijos, muéstramelo. Cuando Jesús le dice, suéltame. Déjame subir a la casa de mi padre. Déjame subir al Padre. Pero antes de irse le da una orden. Repítala de nuevo, Daniela, por favor, escúchela. Pero vete donde mis hermanos.
¿A dónde Jesús manda a María Magdalena? Pero vete donde mis hermanos. A donde los hermanos. ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí, lo dice la Biblia. ¿María tuvo más hijos? No, porque la Biblia no lo dice. Cuando un protestante lee este texto, se confunde. Cuando uno que no es católico, que no interpreta bien las sagradas escrituras, lee este texto, se enrieda, se llena de duda. Si Jesús tuvo hermanos, suma, resta, multiplica y divide y dice, entonces María tuvo más hijos. Vamos a ver si es verdad. Escuchen a dónde fue María Magdalena y escuchen cuál es el recado que Jesús le dice. Ve donde mis hermanos, oigan, ¿a qué? Y diles. Y dígales. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces la palabra de Dios aclara que Jesús sí tuvo más hermanos por parte de Dios. Subo a mi Padre, al Padre de ustedes. Cuando Jesús le dice a María Magdalena, ve a decirle a mis hermanos, no significa que la Virgen tuvo más hijos. Eso lo creen los protestantes que le meten piojitos a los católicos y le andan diciendo María tuvo más hijos. Repita, María tuvo más hijos. Repita, María tuvo más hijos. Eso es lo que le enseñan en el culto protestante. Pero eso no lo dice la Biblia. Cuando dice la palabra de Dios, oigan, escuchen, cuando dice la palabra de Dios, ve donde mis hermanos, significa que somos hijos de Dios. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes. Por eso dice la Biblia, Jesús tuvo más hermanos, porque nos está enseñando que tenemos un Padre en común y ese Padre es Dios. Subo donde mi Padre, el Padre de ustedes. Oigan. A mi Dios, que es Dios de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces Jesús, cuando le dice a María Magdalena, ve donde mis hermanos, le está aclarando que somos hermanos de Cristo por parte de Dios. No le está diciendo María tuvo más hijos. Aquí se enredan los protestantes. Aquí se confunden. Vamos a ver cuáles eran los hermanos de Cristo. Si se supone que María Magdalena fue enviada por Cristo a hablar con sus hermanos, se supone que María Magdalena tenía que ir a los hijos de la Santísima Virgen María, porque según los protestantes, María tuvo más hijos. Vamos a ver a dónde va. Oído al tambor. Capten la idea. Paren la oreja. María Magdalena se fue. Sí se fue. ¿Le hizo caso? Sí le hizo caso. ¿Prestó atención? Sí prestó atención. ¿A dónde se fue María Magdalena? Oigan. Y dijo a los discípulos. ¿Cómo? Y dijo a los discípulos. ¿A dónde fue María Magdalena? Oigan. Y dijo a los discípulos. ¿Y no es que esto significa que María tuvo más hijos? María Magdalena se encontró con Jesús. Jesucristo resucitado le dijo, suéltame. Tengo que ir a encontrarme con el Padre, pero te voy a hacer un recado. Vaya donde mis hermanos y díganles, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Dice la palabra de Dios. María Magdalena se fue donde los discípulos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la palabra hermanos no significa que eran hijos de la misma mamá. La palabra hermano significa que somos hijos espirituales del mismo Padre y nuestro Padre es Dios. Por eso dice, subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Los protestantes dicen, si Jesús tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos. Error. Esa lógica protestante no es bíblica. Aquí entre nos. Ningún protestante podrá mostrar en la Biblia que la Santísima Virgen María
tuvo más hijos? Ninguno. Y si alguno llama ninguno, ese tampoco. Porque no hay un texto bíblico que diga que la Virgen María haya tenido más hijos. Pero sí hay varios textos bíblicos, y vamos a estudiar alguno de ellos, donde dice la palabra de Dios que Cristo tuvo más hermanos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la palabra hermanos? Que somos hijos de nuestro Padre Dios. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 y siguiente. Vamos a buscarlo. A ver, los que estamos aquí en vivo, vamos a escribirlo aquí en los comentarios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Vamos a escribirlo en la parte de abajo, por favor, los que están en vivo, los que están en sintonía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, nos va a enseñar que la palabra hermanos no significa que sean hijos de la misma mamá. No significan que sean hijos de la misma mujer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, nos va a enseñar que la palabra hermano se le daba a los que compartían la misma fe, a los que estaban compartiendo la misma fe. Vamos a escucharlo. Ya lo buscaron. A ver, los que están en sintonía, vamos a irlo escribiendo en los comentarios, por favor. Oído al tambor, paren la oreja, escuchen con mucha atención. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Pedro, uno de aquellos días, estaba con los discípulos. La palabra hermanos es empleada en medio de los discípulos. Tomó la palabra y empezó a hablarle a los discípulos. Vamos a ver cómo los trata. Había allí como 120 personas. En ese lugar, los discípulos eran 120 los que estaban ahí presentes. Los discípulos que se hicieron presentes a escuchar a Pedro eran 120. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que una mujer pueda dar a luz 120 hijos? No, padre. Una mujer no puede dar a luz 120 hijos. Y entonces escuchen lo que viene y que algún protestante me explique. Ellos dicen que como la Biblia enseña hermanos de Jesús, entonces esos hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María. Si Pedro les llega a decir a ellos hermanos, son 120. Si Pedro los llega a tratar de hermanos, según la lógica protestante, entonces esos 120 son hijos de la Virgen María, según la lógica protestante. De lo contrario, significa: subo a mi Padre, Padre de ustedes, que Jesús es nuestro hermano y Dios es nuestro Padre. Para no caer en el engaño de los protestantes, oigan lo que dice la palabra de Dios. Eran 120, oído al tambor, paren la oreja. Y les dijo. ¿Qué les dijo? Hermanos. ¿Cómo les dijo? Hermanos. Entonces, según la lógica protestante, cuando la Biblia dice hermanos, significa que todos son hijos de la misma mamá, según la lógica protestante. Y si según la lógica protestante todos son hijos de la misma mamá, dígame usted si la mamá de Pedro tuvo 120 pelados. No. Los protestantes suman, restan, multiplican, dividen, leen mal la Biblia y dicen: si Jesús tuvo más hermanos, por lógica, María tuvo más hijos. Ahora, por lógica protestante, si Pedro, oigan, tuvo 120 hermanos, la mamá de Pedro tuvo 120 hijos. No. Cuando la Biblia enseña hermanos de Jesús, no significa que sean hijos de la Santísima Virgen María, según la Biblia.
según la palabra de Dios. Cuando un protestante agarra la Biblia, cuando un protestante agarra las Sagradas Escrituras y se da cuenta de este pasaje bíblico, vaya donde mis hermanos enseguida dice, esos son los hijos de María. ¡No! Otra cita bíblica que nos puede ayudar para que ustedes y yo sepamos cuántos hermanos tuvo Cristo. Jesús no tuvo solamente un hermano. Jesús tuvo varios hermanos. Y la palabra de Dios da hasta un número. Y ustedes me van a responder si todos esos hermanos son hijos de la Santísima Virgen María. Y si algún protestante me puede comprobar con la Biblia que son hijos de la Santísima Virgen María, entonces debemos creer lo que ellos dicen. Pero si ninguno me puede comprobar que esos hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María, están en un error. Les repito a todos, no podrán encontrar nunca una cita bíblica que diga que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. A ver, los que están en vivo, los que están en sintonía, vamos a colocar la cita bíblica. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6 y siguiente, para que ustedes y yo veamos que los protestantes están engañando. A ver, los que están en sintonía, los que están en vivo, vamos a irlo escribiendo, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6 y siguiente. Por aquí vamos a ver quién lo escribe. Vamos a ver quién lo coloca. Saludamos por aquí a los hermanos LD. Saludamos a Carolina Barriga. Saludamos por aquí a Antonio Ramos. Saludamos a Auri Hernández. Saludamos a José Carrillo. Gracias por su granito de arena. Las personas quienes colocan su granito de arena en vivo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les multiplique. A los hermanos quienes en Facebook colocan sus estrellas, que el Señor les bendiga. Por aquí lo escribe, tiene para leer, Daniela, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6 y siguiente. Mientras que usted lo va escribiendo, mientras que usted lo va buscando, Danielita nos va a leer quiénes lo están escribiendo. José Rodríguez, 1 Corintios 15:6, Lucía López, 1 Corintios 15:6, Brian Navarro, 1 Corintios 15:6, Blanca Vázquez, Maybeli Bardales, Angélica Rondán, Antonio Ramos, Mari Albenia, Guillermina Sánchez, 1 Corintios 15:6, Sara García, 1 Corintios 15:6, Sofía Martínez, Yuli Pérez y Rosa Escobar. Por aquí lo escribe Ove85 en TikTok, los que están conectados en TikTok, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Vamos a ver cuántos hermanos tuvo Jesús. Y usted me va a decir aquí en los comentarios si todos esos hermanos eran hijos de la Virgen María. Lógica protestante. María tuvo más hijos porque la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y como la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos, entonces por lógica María tuvo más hijos. Esa es la lógica protestante. Vamos a ver si esa lógica protestante funciona aquí. La Biblia si dice que Jesús tuvo más hermanos, los protestantes tienen que mostrarnos a los católicos que todos esos hermanos son hijos de la Virgen María. Pero si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos y los protestantes no pueden demostrarnos con la Biblia que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, entonces les han engañado y quieren engañarnos a nosotros. 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. Lógica protestante. Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Lógica protestante. Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Vamos a ver si funciona aquí. Oigan. Después se dejó ver. Oído al tambor, paren la oreja. Vamos a ver, escuchen. Por más de 500. ¿Por más de qué? De 500. ¿Cuántos? 500. 500. Jesús resucitado se dejó ver por más de 500. Miren la palabra, escuchen, paren la oreja. Ahí viene, ahí viene.
por más de 500, ¿qué, Daniela? Oiga. Se dejó ver por más de 500 hermanos. ¿Cómo? Se dejó ver por más de 500 hermanos. Si la palabra de Dios dice, según los protestantes, Jesús tuvo más hermanos, esos hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María, lógica protestante. Que algún protestante me muestre en la Biblia si estos 500 hermanos de Jesús, porque si es hermano de Jesús, es hijo de la Virgen María, según los protestantes. Muéstreme dónde dice la Biblia que María tuvo 500 hijos. ¿En qué parte de la Biblia podrán encontrar los protestantes para decir María tuvo 500 hijos? Porque según ellos, cuando la Biblia dice llega su madre y sus hermanos, eso significa que todos esos hermanos eran hijos de la Virgen María. Si esa es la lógica protestante, ahora por lógica, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Jesús resucitado se dejó ver por más de 500 hermanos. Utilicemos la lógica protestante. Llega su madre y sus hermanos. La mamá con los hijos. Aquí está, 500 hermanos. Dígame usted si la Virgen María tuvo 500 hijos. No. Entonces los protestantes quieren meternos a nosotros en la mente los piojos de la duda. Quieren meternos a nosotros en la mente y decirnos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. ¿Y por qué usted dice eso? Porque Jesús tuvo más hermanos. Y si Jesús tuvo más hermanos, por lógica, María tuvo más hijos. A ver, aquí le estoy mostrando con la Biblia protestante, hermanito, evangeliquito, que Jesús tuvo más de 500 hermanos. Esos 500 hermanos eran hijos de la Santísima Virgen María. ¡No! ¿A quién engañas entonces? Estamos transmitiendo la palabra de Dios en el Evangelio del día, Padre Marcos Galvis. De esto nos va a hablar la iglesia el día martes. De que Jesús resucitado se le apareció a María Magdalena y le dijo, vaya a decirle a mis hermanos. Y María Magdalena se fue donde los discípulos. ¿Los discípulos eran hermanos de Cristo? Sí. ¿Eran hijos de la Virgen María? No. Y entonces, ¿por qué Jesús le dice hermano? Porque Jesús dice, subo a mi Padre, al Padre de ustedes. A mi Dios, al Dios de ustedes. Entonces los protestantes han malinterpretado la palabra de Dios. Han malinterpretado las Sagradas Escrituras. Y han querido engañarnos a los católicos diciendo, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. No hay ninguna cita bíblica que diga que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Miren, una cita bíblica que les voy a mostrar para que ustedes y yo salgamos de la duda si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Eso lo enseña la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a buscarlo, Danielita, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. A ver, los que están en sintonía, vamos a escribirlo en los comentarios. Los que estamos, vamos a escribir la cita bíblica por si algún católico llega o alguno que no es católico llega a la transmisión, pueda verlo en la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23 y siguiente. Vamos a escribirlo por aquí en los comentarios, por favor. Los que están en sintonía, vamos a irlo escribiendo por aquí. San Mateo 1:23, por aquí Imelda lo escribe en TikTok. Los que están en TikTok están también activos. ¿Lo han escrito? San Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver quién lo escribieron. Rosa Escobar, San Mateo 1:23. Sandra Pérez, Mateo 1:23. Mari Albenia, Sara García, Felipa García, Auri Hernández, Manuel Hernández, Guillermina, Mateo 1:23, Lady Cueva, Mateo 1:23, Julio Quijije, Mateo 1:23, Julie Pérez, Catalina Villalobos, Ana Llanes, Vero Pérez, San Mateo 1:23, Angélica Rondán, San Mateo 1:23. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo,
capítulo 1, versículo 23. Saludamos a los hermanos en Instagram que están en vivo, que el Señor les bendiga, a los hermanos en Facebook, en TikTok, en YouTube, que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos haciendo aquí una prueba desde Venezuela, transmitiendo en todas las redes sociales para que ustedes puedan tener la palabra de Dios al día. Busca en YouTube Evangelio de los Días, pueda disfrutar de la palabra de Dios. A los que están en vivo, les invito a todos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta al video, dice Benjamín, y vamos a darle suscribir aquí en la parte de abajo, vamos a darle seguir para que todos los días puedas escuchar la palabra de Dios. San Mateo 1:23. Vamos a ver, según la Biblia, cuántos hijos, según la profecía, iba a tener la Santísima Virgen María. La Virgen con... Oigan, la Virgen, está hablando de la Virgen María. La Virgen concebirá. Concebirá significa va a quedar embarazada. Concebirá significa que va a ser la mamá. La Virgen concebirá y dará a luz. Y dará a luz. María es virgen antes del parto y después del parto. ¿Quién va a concebir? La Virgen. ¿Quién va a dar a luz? La Virgen. Miren, ustedes lo van a escuchar hoy, si no lo han oído. Ustedes lo van, y por eso les invito a que abran la Biblia, porque me gusta que tengan la Biblia. Aquí Danielita está leyendo la Biblia en la mano. Por aquí, para que vean los de TikTok. Aquí está Danielita con la Biblia. San Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz. Oigan, paren la oreja, escuchen. Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. Según la palabra de Dios, según las Sagradas Escrituras, la Santísima Virgen María iba a tener un hijo. Eso lo dice la Biblia. Según las sectas protestantes, enseñan que la Santísima Virgen María tuvo muchos hijos. A ver, católico, usted que está en vivo, usted que está en sintonía, ¿a quién le cree? ¿Le cree a la palabra de Dios que estamos leyendo, que usted tiene en su mano a lo mejor y que la está leyendo? Según la profecía, la Santísima Virgen María iba a tener un hijo. No unos, no varios, no 500, no 6, no 5, no. Eso engaño a los protestantes. O le creen a los protestantes que dicen, María tuvo más hijos. ¿Por qué le predicamos la palabra de Dios de esta manera? Usted se preguntará. Porque es que hay muchos católicos que se dejan llenar la cabeza de piojos por los hermanitos evangeliquitos que vienen a meterle piojitos y le dicen, María tuvo más hijos. María tuvo más hijos. El falso pastor le metió el chi aquí en la cabeza. Repita, María tuvo más hijos. Y en María tuvo más hijos. Y tanto repiten la mentira que los católicos creen que es verdad. Según la Biblia, Mateo 1:23, la Santísima Virgen María iba a tener un hijo. Otra cita bíblica, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver San Lucas 1:35. Para que ustedes y yo lo tengamos presente, para que ustedes y yo lo tengamos en nuestra mente. Vamos a escribirlo aquí en los comentarios. San Lucas 1:35. A ver, todos los que están en vivo, vamos a escribirlo en los comentarios. A ver, para que ustedes y yo sepamos qué dice la palabra de Dios y no nos dejemos engañar por los hermanos que no son católicos y vienen a meternos gato por liebre, enseñando doctrina falsa, mentiras y engaño. Vamos a irlo escribiendo, a ver, los que están en sintonía, aquí en los comentarios. Por aquí, Claudia Orozco lo escribió en TikTok. Dios les bendiga a los hermanos de TikTok, a los hermanos de que están en Instagram, que están en Facebook, en YouTube, escuchando la enseñanza. Los hermanos de Instagram escribe Romy Mateo, Lucas 1:35. Marisela Jara, San Lucas 1:35. Marta Gómez, San Lucas 1:35. Womenick, San Lucas 1:35.
Teresa Lincango, San Lucas 1:35, Mariana Sánchez, María Ramos, Laura Onofre, San Lucas 1:35, Julián Melencio, Ojela Luna, Virginia de la Cruz, Lucía López, María Isabel Olvera, Ana Magri, Lucas 1:35, Nena Valentín. Saludamos a los hermanos en Instagram que colocan sus estrellas, que el Señor les bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor les recompense a todos los que están en sintonía. Miren, la lógica protestante. Cristo tuvo más hermanos. Llega su madre y sus hermanos. Y si Cristo tuvo más hermanos, lógica protestante, María tuvo más hijos. ¿Qué dice la Biblia ante esa lógica engañosa protestante? Ante esos piojos de los evangeliquitos, oigan, San Lucas 1:35 nos va a enseñar que según la Biblia, la Santísima Virgen María iba a tener un hijo. Escuchen. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí viene, escuchen. Vamos a ver, según la Biblia, cuántos hijos debía tener la Santísima Virgen María. Esto lo dice la Biblia, no lo que dicen los falsos pastores, no lo que dicen los protestantes, lo que dice la Biblia, si lo estoy leyendo, escuchen. Por eso, el niño. ¿Cómo? El niño. ¿Quién? El niño. ¿El niño es uno o son varios? El niño es uno. ¿El niño que qué? El niño santo que nacerá de ti. ¿El niño qué? El niño santo que nacerá de ti. Según la Biblia, de la Virgen María iba a nacer el niño santo. Uno solo. No muchos niños. Según los protestantes, de la Virgen María nacieron varios hijos. Según la palabra de Dios, el niño santo que nacerá de ti era uno solo. Usted verá a quién le cree. La palabra de Dios hoy nos enseña que la Santísima Virgen María iba a tener un hijo, no varios hijos. Los protestantes por lógica enseñan que significa que cuando llega su madre y sus hermanos, que María tuvo más hijos. Mentira. Por eso le vuelvo a leer el Evangelio de hoy. Escuchen con atención el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16 en adelante. Escuchen. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ahí viene, escuchen. Ve a decir a mis hermanos. Vaya María, vaya a decirle a mis hermanos. ¿Cristo tuvo más hermanos? Sí. Según la lógica protestante, los hermanos de Jesús eran hijos de María. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Eso es un engaño de los protestantes. Ve a decirle a mis hermanos. ¿Qué significa? Subo a mi Padre y su Padre. Que Dios es nuestro Padre y somos hermanos de Cristo por parte de Dios. Eso significa ve a decirle a mis hermanos. Cuando un protestante escucha hermano de Jesús y dice María tuvo más hijos, no ha comprendido que Jesús quiere enseñar en el Evangelio que somos hijos de Dios. Porque si tuviera Jesús hermanos carnales, ¿a dónde fuera ido? A los hijos de María. Y fíjense en el Evangelio de hoy que María Magdalena no fue donde estaban los hijos de la Virgen María, sino que fue a otro lugar, se confundió a lo mejor. A mi Dios y su Dios. Escuchen. María Magdalena se fue a ver a los discípulos. Jesús le dijo, ve donde mis hermanos. María Magdalena fue donde los discípulos. Que esta palabra del día de hoy nos ayude a comprender a todos los católicos, a meditar, a reflexionar. No es lo que enseña en las sectas protestantes, es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras enseñan
que María tuvo un hijo. Y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús tuvo muchos hermanos, más de 500 hermanos, 1 Corintios 15:6. Pero no significa, como dicen los protestantes, si Jesús tuvo más hermanos, todos ellos son hijos de la Virgen María. No, eso es un error garrafal que están cometiendo los falsos pastores para calumniar y decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, antes de dar la bendición, le invitamos a todos en este día a darle un dedito para arriba al video. Vamos a darle todos un me gusta al video. Le invitamos a todos a compartir estas enseñanzas que estamos dando. Esto es el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No se le olvide suscribirse, los que están en YouTube, vamos a suscribirnos, los que están en Facebook, en Telegram, en Instagram, en TikTok, vamos a seguir para poder disfrutar de las enseñanzas de la palabra de Dios. El Evangelio del Día se transmite todos los días con el Padre Marcos Galvis para que usted pueda alimentarse de la palabra de Dios. El día de mañana vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, los discípulos de Emaús, el pasaje de los discípulos de Emaús. Dios mediante, mañana nos estaremos conectando para compartir la palabra de Dios. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y ahí podrás encontrar la palabra de Dios explicada de esta manera para poderla comprender, vivir, defender la fe, pero también vivir nuestra fe con la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora.